Una rápida mirada a la regla de Marcus deja una cosa clara. No se trataba de un físico simétricamente artístico. Si bien nunca fue el favorito de los jueces, Marcus salió victorioso en su búsqueda por ganar la mayor masa posible, convirtiéndose en uno de los culturistas más extraños de todos los tiempos. Su figura de 1,78 metros y 127 kilogramos era digna de admiración. Sus enormes trapecios, hombros, pecho y brazos lo convirtieron en uno de los favoritos de la afición en el escenario y en las portadas de revistas. Alcanzando la cima de su masa muscular, rivalizaba habitualmente con Ronnie Coleman y Jake Cutler por la reacción más ruidosa del público cada vez que se abría paso a través de su pose, terriblemente colosal y musculosa. En la cúspide de su reinado, el propio Ronnie Coleman admitió que Marcus era superior a él. A pesar de ello, solo ganó 2 espectáculos profesionales durante sus 14 años de carrera, y su mejor puesto en los Juegos Olímpicos fue el 5º. Por mucho que la afición lo adorara, los jueces no. Desde que le dijeran que no era lo suficientemente grande, hasta que le cambiaran la posición en el último segundo a favor de otro competidor, muchos aficionados creyeron que le habían robado en múltiples ocasiones. De ser un jugador de fútbol flacucho a convertirse en uno de los humanos más extraños de la Tierra. Esta es la historia del gigante más subestimado del culturismo. Empecé a hacer culturismo a los 18 años y era muy pequeño porque jugué al fútbol 10 años antes y pesaba 54 kilogramos antes de ir al gimnasio por primera vez. La razón por la que iba al gimnasio era porque mi médico me dijo que tenía una lesión grave en la rodilla izquierda por jugar al fútbol y que tenía que ir al gimnasio para fortalecer la pierna izquierda. Cuando empecé a entrenar, no decía culturismo ni fitness. Solo iba al gimnasio para divertirme y ser un poco más grande que los demás o mis amigos. No puedo creerlo. Estas fotos son de 1992. Solo llevo 2 años entrenando. Marcus empezó tarde, pero ascendió rápido. Un chico me dijo que soy muy grande y tengo que subir al escenario. Estuvo compitiendo en campeonatos alemanes un par de años y me dijo: Marcus, ¿por qué no subiste al escenario? Te ves fenomenal. Te digo cómo hacer una preparación y luego hazme un favor. Sube al escenario. Después de su servicio militar, Marcus planeó hacer su debut competitivo en el Campeonato de Novatos de 1994 en Hessen, en Alemania. Pero una lesión en el hombro durante la preparación para la competencia se interpuso en su camino, obligándolo a hacer su debut en la Copa Bucao de 1995, donde había ganado los títulos de peso pesado y general en 243 libras. Estaba subiendo al escenario y todo el público decía: vaya, ¿qué es eso? ¿Qué tan grande es realmente este tipo? ¿Qué tan grande es este tipo? Una semana más tarde, el joven de 23 años subió las apuestas y compitió en el Gran Premio de Hesse. Esta vez, terminando en segundo lugar en los pesos pesados en una alineación más dura. Las posiciones de Marcus en sus 2 primeros shows lo motivaron a seguir entrenando duro mientras trabajaba en un concesionario de automóviles donde trabajaba 10 horas al día. Sabía que necesitaba más tamaño antes de estar listo para avanzar a los niveles más altos de competencia más allá de su Alemania natal. Así que pasó el resto del año haciendo precisamente eso. En 1997, Marcus alcanzó un nuevo máximo de peso corporal de 258 libras y pasó a dominar el campeonato nacional alemán, lo que le brindaría la oportunidad de su vida. Luego subí al escenario y gané la general alemana. Nadie lo cree, pero yo no creía en mí mismo. Gané mi concurso amateur, el absoluto alemán, con 115 kilos. Quiero decir,
Es el tipo más pesado que jamás ha estado en un escenario en Alemania. Así que es por eso que nunca recibo la llamada. Dije que quizá me veo demasiado bien o quizá me veo demasiado mal. No tengo solo dos opciones y luego me dan el título, solo Marcus. ¿Lo entiendes? No posar. No. Nada. No creo que Marcus alguna vez pareciera normal. Recuerdo a Marcus cuando consiguió su tarjeta profesional en el Campeonato Internacional Alemán. Incluso entonces se puede ver que esto es un fenómeno. Luego me estaba preparando para el concurso del Campeonato Mundial Amateur. Y luego recibí una llamada telefónica de Wayne D'Emilia. Fue presidente de la división de hermanos de la IFBB. Él me da esta llamada telefónica. Dicen: oye Marcus, vi una foto tuya cuando ganaste la general alemana. Te envié el Brocard. Quiero que el año que viene estés en Nueva York. Soy el primer profesional en Alemania que se hace un favor. Eso es fantástico para mí. Es porque la gente entrena durante 10 o 12 años. No obtuve ningún resultado y solo entrené durante 3 años y luego lo conseguí. Fue algo muy divertido. Poco después participó en el Gran Premio de Alemania de 1997, donde quedó en 10º lugar. A primera vista, parecía una ubicación decepcionante hasta que se observa el resto de la alineación, que incluía a muchachos como Nasser El-Samati, Paul Glett, Ronnie Coleman y el eventual ganador Kevin Levrone. Después de una experiencia abrumadora al estar entre los mejores culturistas del mundo, antes de que se secara la tinta de su tarjeta profesional, Marcus se miró bien en el espejo y supo que la próxima vez tenía que mejorar para estar a la par de ellos. Fue al gimnasio con su compañero de entrenamiento, Mark Arnold, con el objetivo de presentarse con más masa y una definición más nítida para su primera competencia en tierras estadounidenses el año siguiente. Es la Noche de Campeones de 1998 y Marcus quería causar un impacto en su primera vez en suelo estadounidense. Cuando llegó a Nueva York con 265 libras, muchos pensaron que no había terminado más abajo del 6º lugar, y aunque los jueces solo le dieron el 9º lugar, la multitud se dio cuenta y estará atenta la próxima vez al gigante rubio. En el Gran Premio de Gran Bretaña de 1999, Marcus subió 3 puestos respecto de su último Gran Premio, quedando 7º detrás de jugadores como Nasser, Dexter Jackson, Flex Wheeler y el actual Mr. Olympia. Incluso Milo Sarge, que llegó en 5º lugar, no podía creer cómo había quedado por delante de Marcus. Probablemente te refieres al Gran Premio de Gran Bretaña de 1999. Cuando miro pose por pose digo, ¿cómo diablos le gané a Marcus? Mira a Marcus. El verdadero foco de atención fue la Noche de Campeones de 1999. Marcus apareció con un enorme peso de 270 libras y fue instantáneamente el favorito de la corona. Sus poses fueron largas y duras, lo que permitió a los jueces ser claramente conscientes de su dominio cuando buscaba musculatura y masa. Todo en Marcus decía tamaño y poder, desde su tamaño abrumador hasta su paso de adulto inigualable. Pero para sorpresa de todos, en una decisión polémica, fue convocado para el 4º lugar, mientras que Paul Glett, que no estaba en su mejor momento, se llevó el primer puesto. Fuertes cánticos de estupideces resonaron furiosamente dentro del Teatro Beacon, mientras se arrojaba basura al escenario. El juez principal, Steve Weinberger, se giró para encarar a la multitud, luciendo él mismo al borde de la violencia en medio de toda la acalorada emoción. Sin embargo, el lado positivo es que el sensacional gigante estaba calificado para pisar el escenario más grande
del culturismo. Para mí es un sueño hecho realidad porque siempre son los mejores culturistas del mundo. Y mi objetivo es competir entre los primeros 10 para poder participar en el Mr. Olympia el año que viene, y luego mi objetivo es quedar entre los primeros 6. Eso espero. Marcus logró ganar otras 10 libras desde su aparición en Night of Champions y llegó a Las Vegas con 275 libras. Como suele suceder con los novatos de Olympia, no lo citaron para hacer comparaciones hasta bastante tarde en la evaluación preliminar, mientras que otro novato llamado Jay Cutler solo pudo lograr el puesto 15 este año. Marcus estaba en el puesto 12 antes de que los resultados de su prueba de drogas dieran positivo para diuréticos, lo que llevó a su descalificación. En 1999, Marcus reprobó la prueba porque intentó engañar al tipo, y el tipo era imposible de engañar, porque en el baño, quiero decir, literalmente, él, ya sabes, se quedaba mirando tu pene. Marcus terminó el año con un 7º lugar en el Campeonato Mundial Profesional IFBB y estaba listo para hacer del 2000 su año. El año 2000 sería un año decisivo para Marcus, aunque no sin encontrarse antes con algunos obstáculos. Comenzó a prepararse para el Toronto Pro y su tercera Night of Champions, pero una lesión en el hombro amenazó con retrasar su entrenamiento durante 4 a 6 semanas. Decidido a no repetir el escenario de 1994, cuando tuvo que abandonar su primera competición con una lesión casi idéntica, Marcus decidió acortar su tiempo de descanso a solo 5 días. Trabajó con cuidado alrededor de la lesión y aligeró los pesos cuando fue necesario. Sus instintos más tarde demostrarían ser correctos cuando anotó su primera victoria profesional sobre el espadachín Dexter Jackson en el Toronto Pro, antes de ubicarse segundo detrás de Jay Cutler, quien también estaba anotando su primera victoria profesional ese año en la Noche de Campeones. Estaba entrenando como loco y ya sabes, me puse en muy buena forma para ese show. Terminé pesando unos 260, pero terminé subiendo de peso detrás del escenario con Mike Morazo. Él dice algo como, «Amigo, tienes que ver a Marcus Ruhl», como si hubiera ganado la semana pasada en Toronto y nadie puede tocar a este tipo, y yo estoy ahí atrás animándome con Mike siendo una. Ya sabes, ¿voy a poder estar a su lado? Así que salgo y termino ganando. Las lesiones seguían persiguiendo a Marcus este año, ya que se rompió el ombligo y sufrió una hernia umbilical mientras estaba en las etapas finales de preparación para el Olympia. Pero una vez más, decidió seguir adelante. Con 280 libras densas, Marcus fue el hombre más pesado en el Mr. Olympia de este año, pero solo pudo alcanzar el 7º lugar por delante de Jay, con quien perdió solo unos meses antes, lo que aún se consideraría una mejora dadas las circunstancias, y dado que Marcus ni siquiera se ubicó oficialmente en el Olympia del año pasado. Al final del año, Marcus terminaría quinto en el Gran Premio de Gran Bretaña, justo antes de ser sometido a una cirugía de hernia. Y cuando su año decisivo llegó a su fin, parecía que el año siguiente sería completamente opuesto. Con cada aparición en Olympia, Marcus quedaba en una posición más alta que la anterior, y 2001 podría ser el año en el que finalmente alcance el top 5. En un esfuerzo por hacer realidad eso, decidió renunciar a los desfiles de primavera y solo posar como invitado y hacer apariciones hasta prepararse para el Olympia ese otoño. Sintiéndose demasiado pesado en la última Olympia, decidió llegar completamente destrozado esta vez. Las 2 horas de cardio diario, además de sus 2 sesiones diarias de entrenamiento con pesas de 2 horas, hicieron que la parte superior del cuerpo perdiera gran parte de su plenitud habitual. Para él,
el sacrificio valió la pena. Pero como siempre, el destino intervendría. A 5 semanas del show, su ombligo se rompió nuevamente, sin tiempo para una cirugía. Esta vez parecía mucho peor que la vez anterior. Mi meta para este año es competir entre los 6 primeros para lograr un gran lugar, porque este es mi tercer año en el Mr. Olympia, y creo que mi condición es tan buena este año que tengo la oportunidad, y espero que los jueces me den la oportunidad de lograr un buen lugar, y mi meta es un top 6. Eso es lo que quiero. Desafortunadamente para él, los jueces no le dieron la oportunidad que esperaba. Y aquí viene el hombre más grande del concurso esta noche. Los jueces realmente le dijeron que no era lo suficientemente grande y no sé qué estaban mirando, pero él es el hombre más grande aquí esta noche. Probablemente disgustados por la desfiguración, los jueces no le dieron una calificación decente y cayó al puesto 14, sintiendo que todos sus esfuerzos fueron en vano. Marcus estaba deprimido. En su frustración y profundo sentimiento de desilusión, el joven de 28 años contempló seriamente la posibilidad de retirarse. Con la ayuda de su familia y el apoyo de su legión de fans, Marcus pudo dejar atrás el año 2001. Y menos de un año después, iba a sorprender a todo el mundo del culturismo. Una cosa sobre los fans de Nueva York es que les encantan los fenómenos, y cuando se trata de la Noche de Campeones, que más tarde se conocería como New York Pro, Marcus se había convertido en una especie de mascota de este espectáculo desde que puso un pie en ese escenario en 1998. Después del revés de 2001, Marcus puso su mirada en ese esquivo título. Había aprendido la lección de las locuras del sobreentrenamiento del año anterior. Entonces redujo su volumen de entrenamiento y cardio, ignoró los números de la báscula y comenzó a juzgar su condición frente al espejo como sabía que lo harían los jueces. Y el resultado, el culturismo con reglas Marcus más extraño que se haya visto jamás. Con 290 libras colosales, Marcus arrasó con los 30 competidores y ofreció el espectáculo más emblemático de su carrera con la música de Rammstein. Según Marcus, su rutina de poses fue completamente improvisada en el momento, y lo que le faltaba en sentido del ritmo y agilidad, lo compensaba con creces con su carisma y su pura masa freaky. Aún más impresionante fue cómo luchaba con los efectos de su lesión umbilical en el escenario, ya que sus músculos abdominales se acalambraron, lo que hizo que posar fuera mucho más difícil. Sin embargo, Marcus eclipsó a todos y cada uno de los competidores, incluyendo al favorito que entraba al show y ganador del año pasado, Bob Cicarella, quien tuvo que aceptar el segundo lugar este año, y al campeón de 99 Paul Lett, quien fue relegado al sexto lugar este año. Después de haber perdido la esperanza de que los jueces le permitieran ganar alguna vez después de experiencias pasadas, el gigante alemán se llevó una grata sorpresa cuando fue anunciado como ganador, algo que nunca volvería a ocurrir. Eufórico y humilde tanto por el reconocimiento del juez de su superioridad ese día como por la tremenda agitación de la multitud neoyorquina, Marcus sintió que su espíritu se renovaba, pero no todo iba a ser fácil por mucho tiempo. Mientras se preparaba para el show de Toronto la semana siguiente, una avena en mal estado le provocó problemas de digestión, lo que le costó 10 libras de saciedad, abriendo la puerta para que el novato Art Atwood lo venciera y lograra su primera victoria en la IFBB. Sin embargo, el olímpico de este año todavía guardaba un rayo de esperanza para el alemán. Después de un año que se puede describir como una mezcla de triunfos y decepciones,
Marcus continuó consolidándose como uno de los mejores en el negocio. Hizo su debut en el Arnold Classic en el concurso de 2003, pero a pesar de llevar un paquete bastante cercano al que ganó en Night of Champions en 2002, terminó en tercer lugar detrás de Jay Cutler y Chris Cormier, un resultado que no fue de su agrado. Alrededor del 20 de agosto, el familiar fantasma de las lesiones volvería a perseguir a Marcus. Mientras realizaba una serie de press de banca con barra, se desgarró el tríceps y tuvo que someterse a una cirugía para volver a colocarlo. Marcus tendría que quedarse fuera de esta ocasión, pero al año siguiente volvería con venganza. Marcus comenzó el 2004 con un regreso al Arnold Classic. Pesó 275 libras y no parecía tener efectos secundarios de la cirugía de tríceps del año pasado. En lo que la opinión popular calificó como una decisión controvertida, cayó al quinto lugar detrás de Getter Schleck, ya que muchos pensaron que la pareja debería haber cambiado sus posiciones a lo largo del espectáculo. No lo estaban comparando con los tres mejores. Estos son Jay Cutler, Chris Cormier y Dexter Jackson, respectivamente. Aunque estaba bastante claro que el tercer lugar del año pasado no terminaría tan alto este año, algunos pensaron que al menos podría llevarse el premio al más musculoso, que finalmente fue para Jay Cutler, junto con su tercer y último título del Arnold Classic. 3 grandes premios después, Marcus estaba listo para ofrecer su mejor actuación en Olympia. En Mr. Olympia 2004 se introdujo una nueva ronda de desafíos, una especie de concurso de elegir una pose 1 a 1 que cambió la forma en que se puntuaba a los 6 mejores en la última ronda. Los 6 mejores puntajes de los competidores fueron descartados después de la tercera ronda, y solo la ronda final importó para determinar quién ganaría. El hombre de 1,78 metros y 127 kilogramos trajo suficiente músculo al escenario para igualar al campeón reinante, bíceps por bíceps y dorsales por dorsales. Vencí a muchos en diferentes poses, como Daxter Gustavo Badel, pero fue en el poste donde giré junto a Ronnie Coleman y Triple H me preguntó: Mark, ¿qué tipo de pose quieres hacer junto a Ronnie? Le pregunté cómo podía vencer a Ronnie Coleman. Y diría que el 80% del público vio que le gané a Ronnie en esta pose. Pero la charla simplemente se la dio a Ronnie. Volvió a mí en el escenario y me dijo: Marcus, sé que lo hiciste, en fin, soy el Olympia, no puedes vencerme. Le dije: no, Ronnie, es totalmente cierto. Finalmente quedó en quinto lugar, detrás de Ronnie J., Gustavo Bedell y Dexter Jackson. Aunque Marcus no estaba de acuerdo con su ubicación, finalmente logró entrar entre los 5 primeros, como siempre había deseado. Por fin estaba en la cima del culturismo. Un día se hará justicia y se hará lo correcto. Tu tamaño, tu figura, todo lo que aportes será reconocido. En una entrevista con Muscle Mag International en el año 2000, le preguntaron a Marcus si sentía que estaba en desventaja publicitaria, ya que los jueces conocían mucho mejor a nombres más famosos como Ronnie, Flex y Kevin. Es cierto, dijo, pero un día los nombres famosos serán Rule, Cutler y Jackson. Antes de que Jay Cutler estuviera entre los 6 primeros en el Olympia y antes de que Dexter Jackson ganara su primer concurso profesional, parecía que Marcus lo había predicho. Y cuando le preguntaron dónde se veía dentro de 5 años, afirmó que para entonces estaría entre los 5 primeros del mundo. Volvió a predecirlo. Según todos los indicios, 2005 parecía prometedor para Marcus en todos los sentidos. Pero por muy buen pronosticador que fuera,
No veía que se convirtiera en un año que preferiría olvidar. Finalmente se había convertido en el quinto, el mejor culturista del planeta. Se casó con su novia de toda la vida. Se mudó a una hermosa casa nueva en las afueras de Frankfurt y comenzó las negociaciones para comprar el gimnasio que le servía de sede de entrenamiento y que aparecía en sus DVD de más vendidos. Pero en primavera, las cosas empezaron a complicarse poco a poco. En lo que parecía una reprimenda personal de la IFBB, se emitió una orden informando a todos los atletas que a partir de ese momento se rebajaría el abdomen distendido y se priorizaría la figura estética sobre la masa muscular. De repente, parecía que Marcus debía transformar su físico en una versión más pequeña y estilizada, abandonando ese tamaño exagerado que siempre había sido su sello distintivo. Durante la preparación, vio gradualmente que su cintura disminuía junto con todo lo demás. Para empeorar las cosas, el uso constante de spray nasal para facilitar la respiración durante el entrenamiento le había erosionado las membranas, lo que le provocó hemorragias nasales constantes, lo que requirió una cirugía de las fosas nasales a finales de agosto. Un ligero desgarro muscular pocas semanas antes del Olympia agravó el problema, pero Marcus logró mantener la calma, hasta que llegó a Las Vegas en muy buenas condiciones. No tenía su tamaño habitual, pero era un sacrificio necesario para darles a los jueces lo que pedían. Pero las cosas estaban a punto de complicarse aún más. En el último minuto, un error en su carburador provocó que se desbordara. Con el tiempo a punto de acabarse en el momento de subir al escenario, Marcus hizo todo lo posible por deshacerse del exceso de agua, pero se pasó de la raya. A punto de rendirse, decidió seguir adelante como siempre. Subió al escenario más pequeño y plano, y supo en la sala de entrenamiento antes del espectáculo que cualquier esperanza de permanecer entre los 5 primeros sería una quimera. ¿Confías en que este año puedas destronar a Ronnie? No, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es volver a la final y no habrá problema cuando lo haga el año que viene. Quizás ganó el premio Fricasort el año pasado y $10,000, pero no es lo que parecía el año pasado. Desde donde estoy sentado ahora mismo, es un recién casado. Le concedo eso. Y sí, tuvo que viajar desde Alemania, pero este es el Mr. Olympia y hemos visto a Marcus un poco mejor, créanlo o no. Pero no sé, se ve un poco fuera de lugar esta noche. Al final, Marcus cayó a un desafortunado 15º puesto, el más bajo de su carrera hasta ahora. Pero las desgracias estaban a punto de golpearlo aún más fuerte a partir del año siguiente. Después de un desastroso 15º puesto, se dio cuenta. Estaba intentando ser algo que no era, y las consecuencias habían sido graves. Finalmente, era hora de recuperar al monstruo. Marcus regresó a su antiguo entrenamiento pesado con furia, alcanzando un peso récord de 154 kilogramos en la pretemporada. Pero si han prestado atención a la historia de Marcus hasta ahora, probablemente puedan adivinar lo que viene después. Sufrió un desgarro en el pectoral, pero en realidad, al estilo de Marcus, siguió adelante y consiguió su clasificación para los Juegos Olímpicos de Santa Susana Pro, donde obtuvo un controvertido segundo puesto tras el español Paco Bautista. No fue una sorpresa, ya que había algunos jueces españoles en el panel. Unas semanas después, Marcus llevó su enorme físico de 127 kilos al gran escenario, donde hizo todo lo posible para redimirse del año pasado. Aunque esperaba hacerlo mejor que el octavo, lo aceptó y agradeció estar de vuelta entre los 10 primeros, donde merece estar, diciendo: «Este año fue un Olympia muy difícil. Tenías muchos chicos en muy buena forma y todos estaban intentando quitarle el título a Ronnie.
Me alegré de demostrarles a todos que el año pasado no era mi verdadero yo. Motivado por recuperar su merecida posición entre los 5 mejores, regresó a entrenar. Pero el desgarro en el pectoral de principios de año volvería a atormentarlo de formas que jamás imaginó. 2007 marcó, en cierto modo, el final de la carrera del gigante alemán. Su desgarro en el pectoral del año pasado pareció empeorar, creando una deformidad permanente que se reflejó en sus resultados, ya que no logró un puesto en el Olympia y terminó 9º en el Arnold Classic. Como resultado, Marcus decidió que su tiempo en el escenario había llegado a su fin. Hola chicos, seguro que saben que me retiré del culturismo profesional. Tomé esta decisión justo después de la anestesia porque, como ven, tenía el pecho desgarrado y no había forma de recuperarme con una cirugía. Quiero agradecerles con este pequeño mensaje. Quiero agradecer a todos mis fans por los cientos y cientos de correos electrónicos tan amables. Me retiré del mundo del culturismo, no del culturismo. Les deseo todo lo mejor y que la regla sea la regla. La presión de las expectativas de los fans, así como las suyas propias, era insoportable, especialmente cuando lo comparaban constantemente con su presentación de la Noche de Campeones de 2002, que nunca pudo replicar. Tras tomarse un descanso de la competición en 2008 y tras el abrumador apoyo de sus fans, Marcus pudo reavivar su pasión y motivación y decidió regresar al evento que más quería. Pero en lugar de regresar con una gloriosa victoria, le esperaba el mayor robo de su carrera. Es Las Vegas, Nevada. Aquí en el fin de semana del Olympia, damas y caballeros, el gigante alemán Markus Rühl. Y aquí está de vuelta en el Olympia. Pensábamos que se había retirado después de su difícil actuación en el Olympia hace un par de años, pero decidió volver a la carga. Absolutamente. Después de su 14º puesto en el Olympia y un 7º en el Europa Super Show 2010, estaba claro que su carrera había terminado, esta vez de verdad.